El alto costo de las divisas y el problema inflacionario de Venezuela se puede resolver con medidas punitivas. Tal parece ser la intención de los ministros de la Economía y de la nueva ley que reforma aquella que ataca los ilícitos cambiarios. Vamos a analizar este tema con el conocido economista Orlando Ochoa, acá en Doctor Ley de Canal Lex. Estamos acá en Doctor Ley con el muy conocido economista Orlando Ochoa y viene a visitarnos y a conversar con respecto a esta especie de tormenta jurídico-financiera por la que atraviesa Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. ¿Qué me dice de esta tormenta? Bueno, tenemos un problema económico de fondo, alta inflación, un manejo de las finanzas públicas y del Banco Central que contribuyen a generar presiones inflacionarias. El precio del petróleo es alto, de manera que ese lado es favorable. Una economía en recesión que se está profundizando y la revisión del régimen cambiario revela que el gobierno está consciente de eso. Ahora, ¿puede la modificación de ilícitos, la ley de ilícitos cambiarios y un nuevo reglamento para operar el llamado mercado permuta o el mercado paralelo resolver el problema? Yo creo que no. Hay aspectos jurídicos que pueden quizás mejorar la transparencia o la forma como funciona el mercado, pero el problema de fondo sigue siendo económico. Aun cuando pareciera ser que el gobierno ha entendido que mediante la promulgación de una ley, la reforma a la ley de ilícitos cambiarios puede solucionar el problema. Eso parece que quieren transmitir. Parece que la idea del gobierno es que se trata, no, parece no, lo han dicho abiertamente, que se trata de una conspiración del capitalismo contra el régimen socialista que se propugna. Sí, y están usando en el tema financiero cambiario el término de especulación, que usan también con la carne, con el azúcar, y eso con no el es café. correcto. Puede haber especulación cuando hay incertidumbre, pero la especulación surge en el área, en los temas económicos, cuando hay tres tipos de condiciones, ¿no? Una, regulaciones de precios que disminuyen la producción. Cuando faltan productos, hay especulación o mercado negro, si se quiere. Recordemos que la Unión Soviética y todas las economías socialistas tenían mercados negros de toda clase de productos. Donde hay abundancia de productos, no hay escasez, y donde no hay escasez, no hay mercados negros ni especulación. La otro caso es cuando las regulaciones hacen que los productos tengan precios muy por debajo del mercado, entonces hay contrabando de extracción. Se lo llevan los productos de Venezuela hacia otros países. Nuevamente se crea escasez. Me estás diciendo, Orlando, discúlpame, entonces que es la libre oferta y demanda, la libre operatividad del mercado lo que establece la escasez y la especulación. Ahora, hay otro caso más complejo que es cuando hay expectativas inflacionarias. Cuando los comerciantes, industriales, operadores económicos necesitan divisas para los insumos, necesitan divisas para los bienes que se venden importados directamente. Y el costo de la divisa en el futuro es incierto porque hay un problema en el suministro, porque el nivel de reservas internacionales es bajo o porque la demanda es muy grande, porque hay ansiedad, inseguridad jurídica, falta de confianza en el manejo económico de Venezuela. Por las razones de oferta o de demanda, cuando la expectativa de que el tipo de cambio va a subir, entonces los precios empiezan a ajustarse porque quien tiene que reponer inventarios tiene que pensar a futuro. Esa expectativa inflacionaria afecta también al tipo de cambio. Muy bien, pero una cosa, ¿es o no la divisa una mercancía, como cualquiera otra de las mercancías? Hay un mercado de divisas, hay un mercado de dinero, oferta y demanda. Es decir, si es una mercancía. Hay una demanda de bienes. Sí, sí, bueno, es una mercancía y de altísima primera necesidad, entonces. Es un bien. El término mercancía a veces se usa en la connotación marxista que el presidente da de que se vuelve mercancía. Ese léxico
desapareció de la economía mundial. Ni siquiera la economía manejada bajo el Partido Comunista Chino usa ahora esos términos que le han dado una connotación ideológica. En ese sentido, Venezuela es una excepción en el mundo. Hay un mundo sin inflación y Venezuela tiene la más alta inflación. Hay un mundo con estabilidad fiscal y monetaria y en Venezuela se cometen excesos fiscales dentro y fuera del presupuesto, se emite dinero sin respaldo y todavía hay sorpresa que suban los precios y se culpan a los especuladores. Ese tipo de falta de racionalidad económica lo que hace y debilita también en parte que un marco jurídico cumpla su propósito. Ok, pero el tema de la mercancía con una connotación ideológica marxista-leninista no es precisamente de lo que estamos hablando. No. Porque yo entiendo a lo que tú te estás refiriendo es cuando ellos hablan de la mercancía referida al trabajo, a la plusvalía, como una mercancía de la explotación del hombre por el hombre. Pero en este caso no, estamos hablando de un objeto que se compra y que se vende para llenar una necesidad. Exacto, está bien. Luego, hacia allá es que va esta ley, la reforma a la ley que acaba de ser sancionada en la Asamblea Nacional y se está esperando su promulgación. Y el reglamento, Que va a especificar cómo va a funcionar. Por cierto, Orlando, el reglamento, ¿tú piensas que tienes expectativas que el reglamento pueda permitir que el Banco Central de Venezuela a su vez delegue en casas de bolsa el manejo de este tipo de divisas denominadas en bonos? Sí, más que delegar, creo que el Banco Central va a crear un mercado, en este caso delimitado, en el cual va a suministrar títulos para hacer permuta y los operadores de ese mercado es lo que está por definirse quiénes son. Los bancos, casas de bolsa, casas de corretaje, bajo qué términos y luego cómo es el régimen cambiario para ese tipo de dólar permuta que se supone que flota a diferencia del tipo de cambio fijo de 4.30 y el tipo de cambio fijo de 2.60 que se entregan bajo CADIVI, todo un régimen administrado. En este caso flotaría. Ahora, se habla de que el Banco Central va a establecer un mecanismo de bandas cambiarias, un límite inferior y un límite superior. Sin embargo, volvemos al tema anterior, donde la demanda es mucho mayor, la demanda de divisas, a la oferta que está restringida. Se saltan las bandas. La banda se va a pegar al techo y luego que se pega al techo, ¿qué ocurre? El suministro va a ser suficiente. Mercado negro. Se crea un mercado donde la demanda insatisfecha. Esa es la esencia del problema económico que hay tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado de divisas. Lo ideal es tener la confianza de que hay una oferta y demanda. El euro ha pasado en términos de dólar de 1.50 casi a 1.23. A 1.23 y se estima que puede llegar. Si el euro, que es la moneda de la segunda economía más poderosa del planeta, fluctúa, ¿por qué en Venezuela se piensa tener las cosas fijas por decretos políticos y se piensa que va a funcionar mientras que el producto del cual depende la economía venezolana, el precio del petróleo, sube y baja? Hay una incoherencia en eso y tiene por supuesto una raíz ideológica. Te propongo que sigamos sobre el tema en el próximo espacio porque se nos terminó el tiempo acá. Seguimos entonces con Orlando Ochoa en el próximo espacio de Dr. Ley.